Llegó el momento que muchas de ustedes han estado esperando por algún tiempo, que les haga un video un poquitico más personal, contando alguna anécdota, un story time de algo que me haya pasado en mi vida. Quédate porque te voy a contar mi historia con la peor suegra que he tenido en mi vida y también la peor relación que tuve en mi vida. En el hogar de Paulette. Bienvenidos al hogar de Paulette, el lugar donde te cuento historias, misterios, chismes y casos que te dejan pensando. ¡Chin, chin! Y bueno, antes de empezar tengo varias cosas que decir. Número 1, lógicamente no voy a estar usando los nombres reales de esas personas. Número 2, no tengo ningún interés en que esto llegue a oídos de esas personas porque terminamos en muy malos términos. Pero número 3, es mi historia, formó parte de mi vida y mi amor, llegó el momento de desahogar. Esta historia empezó más o menos por el 2016-2017. Yo tenía 19 años y conocí a este muchacho que tenía 26. No voy a decir dónde lo conocí porque si lo digo mucha gente va a ponerse a atar cabos y puede que sepan quién es y no quiero. ¡No quiero! Y bueno, lo conocí, tuvimos la primera cita, todo fue súper bien, un muchacho súper atento, súper detallista, un poquitico tímido, eso sí, pero eso para mí nunca fue ningún problema, porque yo nunca he sido tímida, entonces como que yo súper extrovertida, como una persona tímida al lado mío, lo puedo manejar súper bien porque como que le saco las palabras y hago que entren en confianza, ¿no? Malo sería dos tímidos. Eso sí es malo. Entonces nada, la cita súper bien. Él luego me llevó a mi casa porque tenía carro. Y bueno, ya tú sabes, para una muchacha en Cuba con 19 años, un novio con carro no es una cosa que se ve todos los días. Y pues bueno, yo me sentía viviendo la película de romance de Acto 7. Cuando me dejó en la casa, ¿sabes? Nos despedimos normal, besito en la cara, todo normal. Él llegó a su casa y me escribió que le había encantado salir conmigo, que le había encantado conocerme, que quisiera volver a verme, todo, tú sabes cómo son ese tipo de cosas. Y yo que sí, que claro, que no sé qué más. Todo muy bien, estuvimos hablando unos días más hasta el momento de la segunda cita, pero antes de la segunda cita él me escribe y me dice que él tenía que contarme algo. Que en la segunda cita él tenía que contarme algo que era muy importante. Y yo, a esa hora yo dije, no, el muchacho tiene alguna enfermedad de transmisión, tú sabes, estuvo preso, no sé, yo no sé, está casado, tiene un hijo, yo no sé todas las cosas que yo pensé. Pero bueno, yo le dije, sí, ok, a esa hora, tú sabes, la segunda cita, lugar súper público, nos encontramos en el Parque G. Igual la primera vez habían sido en un lugar público, pero bueno, la segunda vez más público todavía. Parque G. Bien. Y yo ahí ya tú sabes a mí esperando. Yo dije, no, vamos a ver qué bombazo me va a tirar este personaje. Él me explica que lo que él tenía que hablar conmigo no era de él como tal, era de su familia. Imagínate una segunda cita que te hablen ya. No, un problema de mi familia. Yo dije, bueno, será preso político. Millones de cosas me imaginé yo. Hasta que él me suelta que el problema es que su mamá tiene problemas con las sustancias. No específicamente con sustancias así, sino más bien con bebida y con medicamentos. ¿Sabes? Vivía con la mamá y con la abuela, que ellas eran muy difíciles. Y yo, mi amor, que me estaba esperando algo mucho peor, dije, ¿en serio es eso? Inclusive me lo tomé como un reto personal. Tú sabes, yo siempre fui de esas muchachas que decía, si nadie ha logrado esto, lo voy a lograr yo. Lo voy a hacer, mira, mi proyecto personal, mi tesis, mi doctorado. Yo voy a ayudar a tu mamá a que deje esa dependencia. Yo voy a traer la paz, la luz, la vida a tu hogar. Déjamela a mí. No debía hacer eso. Nos vimos unas cuantas veces más durante, yo creo que 1 o 2 meses. Hasta que ya yo dije, mira, ya me parece que es el momento de definir esta situación. Yo no voy a seguir viéndome contigo así en un parque, en tu carro, para aquí, para allá, no. Yo soy una muchacha de mi casa, así que yo necesito que si vamos a seguir con esto, tú vayas a mi casa, mi familia quiere conocerte y bueno, me parece que procede que yo también conozca la tuya. Y bueno, él fue a mi casa. Recuerdo que fue, creo que el mismo día. Él me llevó una noche en la que fuimos a salir, creo que fuimos al Cañonazo. Él me llevó a mi casa, entró a mi casa, conoció a mi mamá, que era la que estaba ahí, creo que mi hermana también, pero bueno, no estaba mi papá estaba trabajando, creo. Las conoció y entonces quedamos en que al otro día él iba a regresar a mi casa, iba a conocer a mi papá y de ahí entonces nos íbamos para su casa. Él me iba a pasar a recoger, iba a conocer a mi papá y luego nos íbamos para su casa para yo conocer a su familia. En mi casa todo muy bien, la verdad, mi familia nunca tuvo ningún problema así con ninguna pareja, tanto mía como de mi hermana. Todo bien, además se veía un muchacho muy, muy respetuoso, muy educado, muy por ahí. Demasiado, diría yo. Y bueno, mi amor, llegamos a su casa.
Yo por aquel tiempo, como te digo, tenía 19 años y yo estaba en mi era hipster. No sé si se acuerdan de ese tiempo de los hipsters, que pues tenía una manera de vestirme un poquito así, no digamos extravagante, pero rebelde, que si camisas de cuero, que si camisas amarradas en la cintura, que si botas, muchos pulsos aquí de estos negros, una talla muy friki, digamos. Y yo era yo misma, siempre había sido yo misma y me vestía como me gustaba vestirme y ya está. Recuerdo que antes de llegar a su casa él me dijo como que, ¿y por qué no te quitas la camisa? Porque yo tenía, creo que como una enguatada con una camisa amarrada en la cintura, un pantalón y unas botas, algo así. Y él me dijo como que, ay, ¿por qué no te quitas la camisa? Para que te veas como más femenina. Y a mí eso me chocó un poco. Yo siempre fui de armas tomar, pero dije, bueno, ok, él está nervioso, vamos a ver, yo no conozco a su mamá, se me lo está diciendo por algo. Me quité la camisa, me quedé solo con la enguatada, pantalón y las botas. Entramos a la casa. Una perra casa, mi amor. Una casa muy, muy, muy grande. Muy, muy, muy linda. Eran gente de piticlines. Y un poquito no, bastante estiraditos todos. Todos. La mamá me saludó muy educadamente porque ella es una persona, tú sabes, estudiada, de mucha clase, de mucho glamour, muy refinada. Y la abuela es una persona un poquitico más de campo, se puede decir maleducada. Y lo primero que me dijo cuando entré fue, uy, qué gordita. Y yo, sí. Y bueno, fue una situación un poquitico incómoda la primera, que lo primero que te digan sea eso, pero uno como persona gorda está acostumbrada a que esas cosas pueden pasar. Y pues bueno, ya, ok, yo lo dejé pasar y ya, no pasó más nada. Me habían invitado a almorzar, entonces, bueno, un almuerzo bastante normal. Yo, tú sabes, comí poquito, cosas que suelen pasar siempre cuando vas a comer por primera vez. Ahí empezaron a hacerme preguntas, no preguntas sobre mí en particular, sino de mi familia, para saber de qué clase de familia yo era, que dónde trabajaban mis padres, que si tenían profesión, que qué habían estudiado, que cuántos años llevaban juntos, que mi hermana, que qué estudiaba mi hermana, que qué estudiaba yo, lógicamente. Ese tipo de cosas, más que para saber quién yo era, sino para saber de dónde yo venía, lo cual tampoco está mal, todo bien, yo les respondí todas las preguntas, yo siempre muy segura de mí, y bueno, ya terminamos de comer, y entonces él y yo entramos a su cuarto. No, nada, no te creas, porque ya te veo mirándome como, no, mi amor. Entramos a su cuarto normal porque me iba a enseñar con la computadora, ¿sabes? Normal. Y bueno, pues estuvimos ahí un ratico viendo cosas que me estaban enseñando en la computadora, yo viendo su cuarto, un cuarto súper lindo, con baño adentro. Para mí en aquel momento de mi vida, un cuarto con un baño adentro era de la gente más poderosa del mundo. Y yo estaba súper impresionada. Aquella casa, verdad que honestamente estaba muy bonita, muy elegante todo, muy yo sentía que no estaba en Cuba. Y de pronto tocan a la puerta. Era esta señora, o sea, la mamá de él. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle a él Willy y vamos a ponerle a ella Úrsula. Me gusta. Entonces cuando estamos en el cuarto llega, toca la puerta y cuando él pregunta era Úrsula. Y le dice como, Willy, ¿le puedes decir a esta muchacha, o sea, ni siquiera mi nombre, a esta muchacha que suba para allá arriba conmigo, para yo hablar un poquitico con ella? Entonces él al momento hizo así como, se puso nervioso y yo le dije, no importa, claro que yo voy con ella, no sé qué. Yo salgo, me encuentro con ella, subimos. Y ahí, pues, la señora empezó a hacerme preguntas, tú sabes, las típicas preguntas que tú le haces a una nuera que acabas de conocer, en plan, ¿eres virgen? ¿Has tenido relaciones con otros hombres? ¿Con cuántos? ¿Cuántas veces? ¿Alguna vez has salido embarazada? ¿Te has hecho un legrado? ¿Usas condón? ¿A ti te gusta mi hijo de verdad o estás con él por interés? Tú sabes, ese tipo de cosas, mi amor, que tú le preguntarías a cualquier nuera que llegue a tu casa por primera vez. ¿Entiendes? Y yo así, respondiéndole lógicamente con mucha seguridad siempre, pero estaba bastante incómoda, la verdad. Que estuve ahí arriba con... no, ella me dijo como que... pero tú lo quieres de verdad, porque el problema es que nosotros tenemos grandes planes para él. Y en los planes no está
que él tenga ninguna atadura aquí en Cuba, porque cuando él termine de estudiar, nosotros, o sea, él se va a ir. Él se va a ir de Cuba. Y no queremos que él tenga ninguna atadura aquí en Cuba. Así que como que dejándome, como que diciéndome, mi amor, piérdete, desaparecete de su vida, porque cuando él termine de estudiar, él se va. Y yo tenía que haber escuchado ese consejo. Sí, porque a todas estas tenía 26 años, pero estaba estudiando en la universidad porque había entrado tarde a la universidad. O sea, no entró con la edad en la que entra uno normalmente, sino que entró bastante después porque en el tiempo que tenía que haber entrado a la universidad no estaba en Cuba, andaba viajando por los países, viviendo la vida, y cuando se sintió listo para estudiar fue que él fue a Cuba a estudiar, lógicamente. Pero cuando terminara de estudiar, se iba de nuevo. Entonces, yo honestamente en ese momento todavía me daba cuenta de que tenía que salir de ahí. Pero yo estaba viviendo, mi amor, una relación de sueño, una telenovela, tú sabes. Y yo dije, nada, tú vas a ver, yo voy a lograr que tú sabes que ellas me quieran, yo voy a lograr que él me quiera lo suficiente como para no quedarse por mí, porque yo nunca le pediría a nadie en Cuba que se quedara por mí, pero sí como para continuar nuestra relación, de alguna manera tratar de volver a encontrarnos y tú sabes, cosas de película, cosas que uno cuando tiene 19 años piensa que son posibles. Ya cuando llevábamos un rato allá arriba en su cuarto, en el cuarto de ella, él subió y la llamó por su nombre, Úrsula. Ya me parece que es suficiente. Deja que esta muchacha, deja que ella baje conmigo. Nosotros estábamos allá abajo conversando. Y además, yo la tengo que llevar pronto a su casa. No puede estar tampoco tanto tiempo aquí. No sé qué más. Para mí, eso fue una gran red flag. Porque él siempre se había referido a ella conmigo como su mamá. Pero cuando yo en ese rato no había visto como él llamándola ni por mamá, ni mucho menos por su nombre. Simplemente estaban conversando y ya. Pero en ese momento en que él ya le tocó llamarla, que él le haya dicho su nombre y no le haya dicho mamá, mami, tú sabes. A mí aquello me impactó un poco, pero yo dije, bueno, esa es su dinámica, es su relación, ¿ok? Y bueno, mi amor, ese fue el primer día de lo que fue una de las peores épocas de mi vida. Luego de eso, para no hacerte cuento tan largo, yo, ¿sabes? Ya a medida que fui conociéndolo más, que la relación fue avanzando, pues él me fue haciendo cuentos de su vida. Él no le decía mamá porque él no tenía esa relación con ella de madre e hijo. Ella nunca había estado para él. Ella se fue de Cuba cuando él era bien niño y pues casi no lo veía, ¿no? Y trataba de suplir esa ausencia con regalos, con dulces, con viajes, pero incluso el tiempo en que estaba con él no como que no lo atendía. Básicamente cuando ella iba a Cuba era para irse de fiesta, era para andar por ahí, empezó con sus problemas de bebida y pues ese tipo de cosas. Entonces él como que nunca sintió esa conexión de madre, la que lo crió fue su abuela. Pero mi amor, ahora vamos a analizar el caso de Úrsula, porque Úrsula de por sí, ella es un caso. Úrsula tiene un hermano menor que ella. Vamos a ponerle al hermano Tritón. La relación de ellos era muy mala, porque ella siempre estuvo celosa de él. Ella decía que a él lo consentían mucho, lo consentían y lo botaron para el patio con mujer y bebé. Fíjate si lo consentían. Y bueno, pues también siempre se sintió como superior a él porque ella había estudiado, ella era la inteligente de la familia, ella era la que había viajado, ella era como la mejor, ¿no? La creme de la creme. Ellos hicieron una casa en el patio de la casa. O sea, básicamente vivían juntos, lo que en casitas separadas, ¿no? Pero no se hablaban, no se veían, no se podían ni mirar. Entonces yo caigo en ese ambiente. Y mi amor, yo venía de una familia súper unida, claro, en la que hay problemas como en todas las familias, pero yo no sabía cómo, yo no sabía cómo reaccionar, yo no sabía qué decir, yo no sabía nada. En esa casa yo viví muchas cosas, un maltrato psicológico fuerte, porque esa mujer tenía problemas serios como te digo, con las sustancias, y yo siento que había desarrollado hasta una bipolaridad. Un día se levantaba, bajaba por las escaleras y te adoraba, otro día se levantaba y te pasaba por el lado y no te miraba en la misma casa. O yo, por ejemplo, estaba dentro del cuarto de, ¿cómo se llama? Willy.
y escuchaba desde el cuarto como ella por fuera, o sea, fuera del cuarto, decía horrores de mí. Pero bueno, todas estas, Úrsula no vivía en Cuba. Ella vivía en un país de Europa con su pareja. Pareja que no es el papá de Willy. Y pareja que no es la única pareja que tiene. Úrsula, mi amor, la reina de la superioridad, la mujer más digna, más pura del mundo, tiene 2 parejas, tiene 2 maridos, ninguno de los 2 es cubano. A uno supuestamente le para que se casara con ella y poder irse, pero al momento de darle de tener que darle el divorcio, que ella la había cumplido con su parte, le había dado los papeles y pues ya podían divorciarse, ella simplemente no le quiso dar el divorcio y llevan 20 años casados y ella lo obliga a mantenerla. Y cada vez que él no quiere, ella le dice, te voy a pedir el divorcio y la mitad de todo lo que tienes es mío. Y el otro es un hombre del que sí ella supuestamente se enamoró. Vive en otro país, no es en Europa, tampoco es Estados Unidos. Es América del Norte, muy norte. Y igual llevan como 20 años casados. Está casada con los 2. Y ninguno de los 2 maridos sabe de la existencia del otro, tampoco. Literalmente ella lleva 20 años con una doble vida y ninguno de los 2 hombres lo sabe. Entonces ella iba a Cuba cada varios meses, luego se iba para la casa de uno de los esposos y luego se iba para la casa de otro de los esposos. Y así se pasaba durante el año, unos meses en Cuba, unos meses en Europa y unos meses en América del Norte. Y todo, cuando ella no estaba en la casa, todo era bastante bien. La convivencia con su mamá, o sea, con la abuela de Willy, era un poquitico... Pero yo la sobrellevaba bastante bien. Cuando ella estaba en Cuba sí era horrible. Sobreprotegían mucho las 2 a Willy. Ubícate que le decían el niño que ya para esa época tenía casi 30 años. Así, ¿y dónde está el niño? ¿Y qué le hiciste al niño? ¿Y qué va a almorzar el niño? ¿Y cómo está el niño? ¿Y qué necesita el niño? Y pues básicamente empezamos con una dinámica en que al principio yo hacía cosas para ayudar y ya llegó el momento en que yo era la chacha de la casa. Literalmente ellas tenían a una persona que se encargaba de cocinar, de limpiar y todo eso en casa. Y cuando yo estaba allá, le decían que no fuera para ahorrarse el dinero y bueno, pues a mí me tocaba hacer todo eso, que no está mal. Lógicamente, si tú te estás quedando en casa de alguien, es normal que cooperes y que ayudes y que cocines un día y que limpies, pero no, no tú solamente, ¿entiendes? Se supone que tú ayudas, pero no te corresponde a ti, porque tú estás ahí de visita. Pero bueno, eso fue algo muy paulatino, muy progresivo, muy poquito a poco, que yo no me di cuenta de todo lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde y yo estaba enterrada hasta las rodillas en aquel fango, porque a todas estas el problema no era solo con ellas. Mi relación con Willy empezó a cambiar drásticamente. Aquel muchacho súper detallista, súper amoroso, súper romántico, súper perfecto. Resultó ser un narcisista, que todo eso que había hecho era para enamorarme, para tenerme en sus manos, mi amor, y llegado el momento hacer lo que le diera la gana conmigo, que fue lo que pasó. Me humilló de todas las maneras posibles. Ya yo pensaba que, ya yo estaba en un punto de que yo sentía que si mi relación con él se acababa, yo no iba a conocer a más nadie, que más nadie me iba a querer, que él me estaba haciendo un favor por estar conmigo. Yo tuve noches, y esto es algo que me da mucha vergüenza, de dormir en el piso. Creo que nunca lo había contado así públicamente, porque él necesitaba dormir en el medio de la cama como una estrella de mar. Y pues cuando tenía exámenes y cosas así, que tenía que descansar bien para al otro día poder ir a hacer exámenes en la escuela, como que se quejaba de que estaba incómodo. Tenía una cama muy grande, una cama que había mandado a hacer personalmente para él. No una cama queen ni una cama king, no, era una cama que él había mandado a hacer con medidas, que medía creo que 2,5 metros por 2,5 metros. Aquello era una barbaridad de cama, pero aún así él es una persona muy alta. Y pues si se duerme en el medio de la cama, como una estrella de mar, ocupa prácticamente la cama entera.
Y pues yo, contenta que él estuviera bien, contenta que él estuviera contento, de que estuviera cómodo, le decía, no te preocupes, yo cogía una colcha y me acostaba en el piso al lado de la cama para que él durmiera cómodo. Y él le permitía. Yo me sentía muy, muy sola porque él me alejó de toda mi familia, de todos mis amigos. Yo me quedé sin amigos, yo me quedé sin nada. Yo dependía en todos los sentidos de él. Ya prácticamente se puede decir que estaba incluso viviendo en su casa. Porque fui a quedarme un día, luego otro día y así poco a poco hasta que ya también vivíamos muy lejos. Entonces era pues más fácil para mí, pues era pues más fácil que me quedara en su casa para no tener que estar yendo y virando porque era bastante lejos. Y pues él en mi casa no se podía quedar porque yo dormía en el mismo cuarto con mi hermana. Entonces me tocaba a mí quedarme en su casa porque él tenía un cuarto solo y un baño y estaba súper independiente. Incluso tenía entrada a la calle. Su cuarto tenía entrada de la calle, o sea, incluso no tenía ni que entrar por la casa. Era como un mini apartamento que teníamos ahí en su cuarto con todo lo necesario. Bueno, mi amor, así pasó el tiempo de idas y venidas de su mamá, de faltas de respeto, de problemas, de discusiones, de tener que llamar incluso a las autoridades en varias ocasiones, porque ella se ponía muy agresiva, no conmigo, pero sí con su hermano, con su mamá, ¿sabes? Cuando... Entonces fue un desgaste psicológico brutal para mí. Llegó el momento entre todo eso, pues él seguía estudiando la carrera y llegó el momento en que se graduó, terminó la carrera y ya tenía un contrato de trabajo que lo estaba esperando en otro país. Entonces él se fue de Cuba, supuestamente, o sea, él mientras tanto viajaba también. Él iba a Cuba, regresaba, y, o sea, se iba de Cuba y luego regresaba y así estuvimos hasta que, bueno, ya le tocó irse, pues definitivamente, porque, bueno, tenía que ya ejercer su profesión allá en ese país. Y otra de las cosas que pasaban entre él y yo muy así, que a mí al principio me molestaban mucho y ya luego como que me acostumbré, es que yo no podía beber. No podía tomarme ni un trago en una fiesta, estábamos compartiendo, no podía porque simplemente él estaba tan traumatizado por el tema de su mamá que él no podía tener a su lado a una mujer que se tomara un trago. No podía. Y yo al principio lo veía como, ay, es que él está traumado, es que pobrecito. Total, yo tampoco necesito tomarme una cerveza, ¿cuál es el problema? Pero te das cuenta de que no está bien. Ya después de que yo salí de todo eso me di cuenta de que no, eso no estaba bien. Nunca estuvo bien en ningún momento. Pero bueno, llegó un momento en que se fue de Cuba, ella se graduó, se fue de Cuba con mis promesas, vamos a volver a estar juntos, yo voy a regresar por ti, voy a hacer todo lo posible para sacarte. Tú sabes, todo muy bien, incluso antes de irnos pasamos por la embajada de ese país, él averiguó el tema de carta de invitación, porque no es un país como muy conocido, un poco de todo, país de estos raros de Europa. Entonces no sabíamos bien cómo funcionaba, cómo era el tema de cartas de invitación, todo muy bien, estábamos súper contentos, teníamos muchas, bueno, yo estaba súper contenta, tenía muchas expectativas del futuro. Y bueno, se fue. Estuvimos unos cuantos meses así. Incluso hasta él pues me mandó el dinero para que yo me sacara mi pasaporte. Porque él quería que yo fuera con él para allá, aunque sea de visita. O que nos viéramos en un tercer país, por ejemplo en Rusia, que tú sabes que es libre visado para los cubanos y cosas así. Claro, en ese tiempo él estaba en ese país muy solo, no hablaba el idioma, no conocía a nadie, estaba acabado de llegar a un trabajo nuevo, no conocía a nadie, ¿no? Y su único escape, su única socialización, su única interacción social era conmigo, por WhatsApp y cosas así. Entonces él estaba muy solo, se sentía muy mal. Recuerdo que ese fin de año lo pasó solo allá y yo lo pasé en Cuba hablando todo el tiempo con él. Yo prácticamente ese fin de año no compartí con mi familia, fue todo el tiempo con él para que él no se sintiera solo. Y a todas estas yo seguía estudiando, estaba estudiando medicina, muchos de ustedes lo saben, yo en Cuba estaba estudiando medicina. Y pues bueno, su Úrsula también se había ido para, tú sabes, con su marido. Ella no trabajaba, ¿ok? Ella vivía la vida, tanto aquí como allá, como en todas partes. Se había ido. Y pues la mamá, o sea, la abuela de Willy se había quedado en Cuba, sola. Bueno, sola y con su hijo. Pero el hijo no vivía con ella. Entonces yo la visitaba de vez en cuando, iba, la ayudaba un poquito, limpiaba.
le hacía un poco de compañía y cosas así. Y empezó siendo algo que yo hacía por elección, hacer algo que ya prácticamente era mi obligación. Cosa de que yo a veces no podía ir porque estaba en la escuela, porque tenía guardia, porque tenía que estudiar, porque tenía millones de cosas y porque además estaba lejos con caramba, mami. Y ya yo no tenía un carrito que me llevara y me trajera. Tenía que ir a golpe de guagua, 3, 4, 5 guagua tenía que coger para llegar a ese lugar. Y cuando yo me pasaba, por ejemplo, una semana sin ir, Úrsula me escribía correos electrónicos así: por favor, tú tienes que ir, tú no puedes dejar a mi mamá sola, mi mamá te necesita, mi mamá necesita estar con alguien. Y yo en plan, mi amor, porque la que la dejó sola fuiste tú. ¿Por qué te fuiste? Porque, ok, aquel se fue porque tiene un contrato de trabajo, pero ¿qué tienes tú? Quédate con tu madre o llévatela. Eso no es mi obligación, yo lo hago porque yo quiero, ¿sabes? Eso yo lo decía por dentro, nunca se lo dije a ella. A ella yo le decía, no, sí, yo entiendo, es que estoy muy ocupada, tú sabes, yo estaba muy minimizada, muy... Entonces jamás en mi vida le dije nada de esto que te estoy diciendo, no, pero en mi cabeza era como, ok, tú la dejaste sola, si tú necesitas que ella tenga compañía, ve o llévatela. Yo no puedo estar yendo todos los días hasta casa de por ahí para allá. Entonces empezamos a tener problemas, porque además la abuela llamaba a mi casa y le preguntaba a mi mamá por mí. Y cuando mi mamá le decía que yo no estaba, porque por ejemplo estaba para una guardia, él le decía, ¿será verdad que está para una guardia o estará con otro? Y cosas así a mi mamá, mi amor. Entonces ya llegó un momento en que yo empecé a tener problemas con ella, hasta el punto de que tuve que cambiar mi número de teléfono. Y él lo sabía, él estaba enterado de todo eso, nunca dijo nada, nunca hizo nada, él se mantenía al margen, pero bueno, yo se lo dije, ¿no? Para que él supiera lo que estaba pasando. Pero nosotros seguíamos, nuestra relación continuaba, solo que ella no tenía nada que ver con su familia, no bloqueé a su mamá de los correos electrónicos, que era por donde ella se comunicaba conmigo, y pues cambié el número de teléfono y la abuela no me podía llamar. Y pues nuestra relación continuaba, pero era solo entre él y yo. Todo estaba aparentemente bien, como te digo, pasó el fin de año, todo muy bien, pero mi amor, hubo un punto de inflexión. A principios de enero yo decidí dejar la carrera. A mí no me gustaba medicina, yo estaba estudiando medicina por presión, tanto de él principalmente, como de mi familia. Y yo dije, esto no es lo mío, yo necesito hacer lo que me gusta. Y yo quería, no es que yo iba a dejar la carrera para ponerme a vivir la vida, no, yo simplemente quería cambiarme de carrera, que de hecho me aprobaron el cambio de carrera para la carrera que a mí me gustaba. Yo quería ser profesora de español. Y pues a él la noticia no le sentó nada bien, porque imagínate tú, en su mundo no era lo mismo estar casado con una doctora que con una profesora de español. Entonces ya ahí yo siento que fue el punto de inflexión en nuestra relación para él, ¿no? Para mí seguía todo igual, pero para él algo se rompió. Y bueno, después de un fin de año en el que yo me hice pasaporte y todo, porque estábamos ya pues convencidos de que nos íbamos a ver pronto, pasó eso en enero y en enero fue su cumpleaños. Y unos días después de su cumpleaños y antes del mío, porque los dos cumplimos en enero, lo que él cumple antes que yo, me dejó. ¿Cómo me enteré que me dejó? Porque él tenía, o sea, los dos teníamos una foto, el uno con el otro, en nuestros perfiles de Facebook. Y pues me sale a mí, fulano de tal ha cambiado su foto de perfil. Y yo... Y puse una foto solo. Y no, ok, yo no pensé nada malo, ¿no? Pero le escribí, le pregunté, ¿por qué cambiaste la foto de perfil? Y me dijo, sí, tenemos que hablar. O sea, ya él estaba soltero, ya él había cambiado su foto de perfil en Facebook y yo no lo sabía. Entonces, básicamente nada, me dejó. Me dijo que su excusa para dejarme fue que él lo estaba pensando y que realmente llevarme con él para allá, para ese país, iba a ser una inversión de la que él se iba a arrepentir así. Literalmente, usó esa palabra, usó la palabra inversión. Y pues ya, que terminábamos. Y así de simple. Y me bloqueó de todas partes. Y ya, me borró, me eliminó. Y yo me quedé así. A mí no me dio tiempo ni de reaccionar. Literalmente años de mi vida. Y echados completamente a la basura. Fue así como que, ¡pum! Ya, te bloqueo y dejaste de existir.
Y yo pienso que también fue porque ya ahí él estaba como conociendo a más personas. Ya en el mes de enero él empezó a relacionarse más con sus compañeros de trabajo y lo invitaron a jugar, creo que bolos o algo así. Y él se sentía como un poquitico más integrado, no estaba tan solo. Y ya no me necesitaba, mi amor, ya no necesitaba hablar conmigo por WhatsApp, simplemente no me necesitaba. Entonces, pues nada, yo me fui para su casa a recoger mis cosas, porque yo tenía muchas cosas en su casa. Y su abuela vigilándome que yo no me fuera a robar nada. Pero bueno, nada, esa es la historia. Nunca más supe nada de ellos. Nada, de ninguno. Ni me interesa tampoco. Pero te juro, las peores etapas de mi vida fue con esa familia. Yo pasé cosas muy, muy, muy heavies. Momentos muy humillantes, muy difíciles, muy en que yo no me reconocía. Yo me quedé sin amigos. Yo me quedé sin mí misma. Yo me quedé sin mí misma. Esa es la respuesta a todo. Él me cambió la manera de vestir, la manera de expresarme, mi color de pelo, mis uñas, mi estilo, la música que escuchaba, la carrera que me gustaba. Él lo cambió, él me lo quitó todo. Él me lo quitó todo. ¿Y en qué momento? No me di cuenta. La historia de mi peor relación y mi peor suegra también. Una historia de novela, una historia de... No sé, yo sé que no será la peor historia del mundo, pero para mí estuvo demasiado fuerte. Cuéntame qué te pareció, cuéntame si te gusta este tipo de videitos así, pues como que hablando de cositas más de la vida normal, nada muy producido. Y gracias por acompañarme, mi amor. Déjame en los comentarios cuál ha sido la peor experiencia que has tenido tú, que te leo. Ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales con el mismo nombre y la misma foto que aquí. Por allá subo vlogs diarios, recetas, videos de rutina de mi vida, de mi hogar. Así que bueno, nos podemos ver por allá. Y suscríbete, por aquí vamos a hablar de todo un poco. Hoy fue un chisme, mañana es un misterio, pasado es un caso de true crime. Aquí mira, fluimos con la vida. Déjame un like, suscríbete y nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarme. Te quiero.